La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo de una plataforma. Pero déjenme decirles... Ella lo está diciendo que no es cierto y ella está mandando que sí es cierto. Pero déjenme decirles otra cosa, porque ahorita lo que dijo es si alguien no paga impuestos. Ellos ya también cambiaron que si hay una denuncia anónima de que estás lavando dinero o que estás haciendo cosas indebidas, directo te vas a la cárcel. ¿Qué se dijo y con qué amenazaron a Latinos y a Loret? Claro. Que había lavado de dinero porque venía dinero de Estados Unidos a México. Siendo que constituyeron latinos en Estados Unidos. A la 4T, al régimen de Morena, a los autoritarios de aquí y del mundo, los vuelve locos las libertades que hay en las redes sociales y las libertades que hay en Internet. Sí. Les vuelve locos espacios como este. Sí. Porque Atypical, junto con... Y me faltan dedos en la mano. No, llega a ser 4. Me faltan dedos en la mano para enumerar los espacios de libertad mediática y política que existen en este momento en el país. Este es uno de esos. Y los vuelve locos, porque no saben cómo controlarlos. ¿Tienes eso también? Por favor. Una buena parte de las atribuciones, y eso le corresponde también a la Secretaría de Economía, se concentra lo que era el IFT y la COFESE en un solo organismo que tiene una serie de competencias. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y otra parte se va a la Agencia Digital. Entonces, en esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones que antes tenía, por ejemplo, SIZ y pasan a la agencia y algunos de estos temas. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo, que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar, siempre hemos estado en contra de la censura. La comisión, ponme el artículo otra vez, por favor, Otto. Otto. Ya. La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo de una plataforma. Pero déjenme decirles... Ella lo está diciendo que no es cierto y ella está mandando que sí es cierto. Pero déjenme decirles otra cosa, porque ahorita lo que dijo es si alguien no paga impuestos. Ellos ya también cambiaron que si hay una denuncia anónima de que estás lavando dinero o que estás haciendo cosas indebidas, directo te vas a la cárcel, ya no hay amparos, y entonces te defiendes desde la cárcel. Entonces, si alguien dice, esta plataforma, no voy a decir Atypical para que no se nos haga chicharrón en la boca, otro, no está cumpliendo con el pago de impuestos debidos y demás, de saque, te vas a ir a la cárcel y bajan la plataforma. Por supuesto. No, mira, yo creo que te voy a decir... También dicho lo que está diciendo Lourdes, nada más recordarles una cosa. ¿Qué se dijo y con qué amenazaron a Latinos y a Loret? Claro. Que había lavado de dinero porque venía dinero de Estados Unidos a México. Siendo que constituyeron latinos en Estados Unidos. Cierto, Javier. O sea, aquí te inventan lo que sea pues sí, y entonces te vas a la cárcel. Y mientras tanto, pero mientras te bajo la señal y te bloqueo tu plataforma. Exactamente, ese es el tema. Pero ellos no, ellos nunca te van a, A ver, nada más hablando en español, ¿van a bloquear la señal o Claudia dijo que no? Nada más quiero entender. No. Ella dice que no. Es decir, que además ella de ninguna manera no censuraría ningún tipo de contenidos. Pero a ver, me parece que lo que tiene que entender la gente y lo que tenemos que entender todos es esto.
A la 4T, al régimen de Morena, a los autoritarios de aquí y del mundo, los vuelve locos las libertades que hay en las redes sociales y las libertades que hay en Internet. Sí. Les vuelve locos espacios como este, Sí. porque Atypical, junto con, y me faltan dedos en la mano, No, llega a ser 4. me faltan dedos en la mano para enumerar los espacios de libertad mediática y política que existen en este momento en el país. Este es uno de esos. Y los vuelve locos, porque no saben cómo controlarlos. Porque mira, lo que acaba de ocurrir, lo que dijo hace 2 o 3 días el senador Fernández Noroña, que sí. por fin reconocen que hay infiltrados Que por lo menos en la elección judicial de gente que está vinculada, de candidatos vinculados al crimen organizado. ¡Ay, qué novedad! Pero ¿sabes por qué lo están reconociendo? Precisamente por lo que se está diciendo en las redes. Claro. Si no existieran estas críticas que se están haciendo a través de estos espacios de libertad, no habría contrapesos en este país. Entonces, la razón de esta ley, aun y cuando la presidenta diga que no va a censurar qué contenidos, que ojalá que cumpla con esa promesa, porque además convertiría simple y sencillamente lo que haría Sheinbaum, permitiendo la aprobación de una ley con esta redacción, es simple y sencillamente confirmar lo que hemos venido diciendo desde hace más de 6 años, que el régimen de Morena camina a pasos rápidos a convertir a México en una dictadura. Aun y cuando no les guste la palabra, y que digan, no es que México no va a rumbar, porque mira, resulta que para que seas una dictadura necesitas cumplir con estos. Sí, no, aquí no se trata de dar de una definición de acuerdo al diccionario enciclopédico. Se trata de entender lo que estamos viviendo y efectivamente todos los días y por debajo del agua y de manera muy silenciosa se da uno y otro golpe de Estado a la Constitución y a las libertades en este país a través de este tipo de iniciativas. Porque además hay una cosa que también tenemos que dejar muy clarito. A ver, primero, controlas, fíjate, ¿cuáles son lo que hacen siempre los dictadores cuando llegan al poder? O los autoritarios. ¿Qué hacen? Primero, La prensa. Claro. primero. Controlan Fuerzas Armadas. Sí, claro. Ya Sí. las tienen, ¿no? Sí, los medios. Controlan al Poder Judicial. Ya lo tienen. El 1 de junio, yo digo, le van a dar el tiro de gracia a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial, imponiendo jueces, ministros y magistrados a modo. ¿Qué faltaba? Cierto. Pues una ley de telecomunicaciones como esta, para que acabes la libertad en las redes, en el Internet, y para que condiciones las concesiones en radio y televisión. Están, a ver, Déjame terminar Perdón, nada perdón, más perdón, sí. con una más que Sí, falta mi amor. y que ahí viene, ¿eh? Para que le pongan las 4 patas a la mesa del autoritarismo. Falta la reforma electoral, que ahí viene. claro. Y que ya la están preparando con esta reforma judicial. Porque lo que van a buscar es consolidar y cumplir con lo que quería López Obrador. Desaparecer de plano los órganos autónomos, ¿no? Quitarles la ciudadanización y que ahora sea el gobierno, así como Javier dice, que ahora quieren que el gobierno controle radio, televisión, redes, plataformas digitales. Hombre, pues también lo que nos toca ahora es controlar la organización y los resultados electorales y acabar de una vez por todas con el voto libre. Entonces, ya se completó, ya se cerró la pinza, ¿no? Y mira, va para allá. y mira, como dice la Presidenta, no vamos a bloquear plataformas por censura. Pues no, ni modo que lo reconozcas. Vas a decir, fue porque otra autoridad argumentó que violaste la ley por tal o cual hecho o en tal o cual sentido. Y le pidió colaboración a la agencia para el bloqueo de la plataforma en tanto se aclare el asunto o se corrige. ¿Cuándo será eso? No hay términos. ¿Quién va a fijar los términos, los procesos, ¿no? La normativa interna de la agencia para el bloqueo de plataformas? La propia agencia. Claro. Ahora, Es como lo del INAI. ¿Dónde vas a ir por información
que antes te daban información pública a ver, y vas a Javier. un órgano autónomo. Ahora vas a ir a una dependencia del propio Ejecutivo a solicitar información Ok. del Ejecutivo. Y yo me pregunto una cosa, y lo pregunto aquí en esta mesa. ¿Qué va a hacer el gobierno, si se aprueba esta ley, qué va a hacer el gobierno con las negociaciones en el TEMEC? Eso va a ser. Porque hay una cosa, en el capítulo 18 del TEMEC se habla precisamente, que corresponde al capítulo de telecomunicaciones, se habla con mucha claridad sobre la importancia de garantizar la independencia de ese órgano regulador. Incluso lo menciona específica y concretamente. Y dice también con mucha claridad que no puede haber ningún tipo de discriminación en las concesiones que se den y que además tiene que haber un uso absolutamente libre. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Y qué van a hacer también con la reforma? Pero a ver, Quita garantías de confianza a la inversión yo mexicana. me voy a la época de mi papá. Julio Bracho dirigió una película que se llama La sombra del caudillo, que era sobre el asesinato de Álvaro Obregón. El gobierno la prohibió. Nunca pasó. Terminada la editada, postproducida, toda la película, el gobierno no la dejó pasar. Esto es lo que está pasando ahorita. O sea, si yo quiero hacer La sombra del caudillo 2, pero con un gobierno de Morena, no me van a dejar pasarle en los cines. Mira, tocas un tema del cual yo también te puedo hablar. Tú por tu padre y yo por el mío. Claro. Porque en la época de mi padre, en ese momento los periodistas verdaderamente eran unos héroes al atreverse a ejercer la libertad de expresión. Sí. Unos auténticos héroes. Aquel que se atreviera a ir en contra del gobierno en turno o era encarcelado, o era asesinado, Ejecutado. o era desaparecido. Punto. O, en su caso, y cosa que te puedo demostrar con hechos, porque así, vamos, yo lo supe por experiencia, aquel periodista, dueño de una revista o de un periódico que se atreviera a ir en contra de la posición gubernamental, mandaban quemar los talleres de ese periódico o de esa publicación. Pero lo que estás diciendo no se oye muy alejado de lo que se vive hoy en día, ¿no? Por eso, Lourdes. Es decir, si estamos hablando, y ellos presumen de ser unos demócratas, Exacto. y de estar continuamente criticando a todo mundo. a los gobiernos del PRI, a los que califican de autoritarios, ¿por qué entonces buscar esta regresión? A ver. Porque ellos tienen otros datos y no están en regresión, estamos yendo hacia un Claro. país nuevo, es el segundo Claro. piso de la transformación. Claro, Y así tú es. puedes decir misa, como dijo el Fondo Monetario Internacional, sí. como el Banco Mundial y demás, porque para ellos Claro. vamos a salir adelante porque tenemos esta súper iniciativa que se llama Vamos México, ¿no? Hecho en Efectivamente. México. Entonces tú dirás misa, pero nosotros vamos para adelante y cero censuramos. Y cero estamos todos los días quemando. Cero. Así es. Entonces, fíjate, efectivamente... Ya está, A ver. el video del Papa. A ver, venga. Mira A mí su cara. me llama la atención, ¿no? No voy a ir a las ceremonias del Papa Francisco y viene toda una crítica de por qué no voy. ¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo. Hubiera habido una crítica tremenda. ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del Papa Francisco? Entonces, hay personas que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos, de todas maneras va a haber crítica. Lo importante es el ejercicio que hacemos aquí, de información, de debate público, de respuesta, de réplica. Entonces, y hay libertad de expresión. Lo digo también por esta cosa que salió de que ahora la agencia digital va a tener atribuciones para cancelar plataformas y tiene que ver con otras leyes. Si en otra ley, si en la ley del IVA se plantea que hay una plataforma que está violando, pues la agencia bajo petición puede bajarse. Hay problemas de seguridad.
la agencia podría tener esa atribución, pero jamás frente a la libertad de expresión. Esa es la virtud del momento que estamos viviendo en México, que hay fortaleza económica. O sea, no dijo por qué no va. No. No, claro que no. Pero además, mira, simplemente decirle a la presidenta una cosa. Déjala, porque quiero enseñar algo. Ojalá y que corrija esta ley de telecomunicaciones, porque si no, ese va a ser un gran motivo para que la sociedad completa vuelva a las calles, ¿eh? Así como tuvimos que salir a defender al INE, al defender a la Corte, así para defender democracia y otras cosas, esta es una razón suficiente para que las calles vuelvan a ser tomadas por la ciudadanía. Los jóvenes. Y los jóvenes. Es que esto sí, Sí. o sea, los jóvenes, a esto sí le está Por hablando a los supuesto, chavos. claro. Y entonces ahora sí los chavos que decían no pasa nada y que no salían Claro. a las manifestaciones, ahora sí van a salir. Sí, porque Plataforma no solamente es un programa como Un este. gran incentivo. Plataforma es cualquier cosa que se monte sobre internet y que tenga algún Mira. tipo de contenido. Y no te van a decir, te bloqueo por censura. Te van a decir, te bloqueo. A ver, estaba yo viendo de los temas de salud y de la niñez y todo. Dice, fíjate, dice, corresponde a la agencia artículo 184, ¿sí?, de los contenidos audiovisuales, vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos, ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias, para en su caso imponer sanciones, supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, ordenar la suspensión provisional de las transmisiones que violen las normas, ordenar la suspensión provisional, informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación los resultados de las supervisiones. Y luego vienen otro tipo de atribuciones. Pero decía hace un momento la Presidenta, hay una parte que está en la agencia y otra en la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, desde el artículo que les acabo de leer, que es el 185, habla de gobernación. El 186, de educación pública. 187, Secretaría de Cultura. 188, Secretaría de Salud. Y tan. Nunca menciona a la Secretaría de Comunicaciones. O sea, elaboraron, por eso les digo, es un retroceso, ya ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene en esto, es toda la concentración en la agencia digital, pero con una ambigüedad en cuanto a sus atribuciones. Es que acaba de decir dos cosas, que hay que fijarte bien. Ella sí dijo que sí iba a haber censura, lo dijo sin querer. ¿Por qué? ¿En qué momento? Lo puedes repetir, perdón, y yo te digo dónde pararle. Y un consejo a los productores de la mañanera, que son una bola de pendejos, ni siquiera respetan la iluminación. Vean todos los charolazos que tiene en la frente y en el cachete la presidenta al hablar. No, ni siquiera le cuidan su imagen, o sea, ¿qué grado de pendejismos? En luces hay gasas, por si no sabían. Pónganle una pinche gasa al reflector para que no le dé charolazo a la cabeza, por Dios santo. Es de niños de high school eso. Bueno, pero me vale madre. A ver, otra vez, por favor. Me llama la atención, ¿no?